La paz de Dios, amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a un estudio bíblico más en estas plataformas digitales. El día de hoy nos corresponde tomar el estudio bíblico. Mi nombre es Anabel Barbosa Mi nombre es Jorge Montijo. y trabajamos juntos en el grupo de discipulado de la Iglesia Central. Y el tema que queremos abordar hoy con todos ustedes es la Gran Comisión. Un tema que es relevante para toda la iglesia y en cada etapa de nuestras vidas. Pero de manera específica, el día de hoy queremos abordarlo hacia la juventud, ya que creemos que es en la juventud cuando gozamos de toda la energía, toda la fuerza y las herramientas necesarias para invertirlas al servicio de nuestro Señor. Así que le invitamos a que se quede con nosotros, hagamos una oración y posteriormente daremos inicio a este estudio. Bendito Padre Celestial, hoy, Señor, nos acercamos delante de tu presencia. Creemos, Señor, que tú estás con nosotros, pero también estás, Señor, en el corazón, ahí donde las personas escuchan tu palabra, Señor. Bendícenos, Señor, usa nuestras vidas, permítenos ser de edificación para tu iglesia y te pedimos, Señor, por todos los oyentes, Señor, que la palabra penetre en el corazón y seamos obedientes a tu mandato. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El nombre de este estudio bíblico es El joven obedece al mandato. ¿A qué mandato de manera en específico? Al que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es esta la misión que tenemos como seguidores de Cristo. Es una misión juvenil, pero también podría ser una misión para cada etapa de la vida del cristiano. A lo largo de la vida, el hombre natural se ha hecho estas preguntas y quizás usted se siente identificado con una de ellas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy aquí en esta tierra? El hombre natural, con las herramientas que tiene, las ha intentado contestar. ¿De dónde viene el hombre? Quizás con algunas teorías acerca de la evolución, pensamientos humanistas, responde a ella diciendo que viene de un proceso aleatorio en el cual eh, está aquí al azar. ¿A dónde va? Pues cuando termine el tiempo de vida que tiene aquí, quizás vendrá otro proceso aleatorio donde su vida no tendrá, terminará. Pero ¿qué pasa cuando este hombre natural conoce de Cristo el Evangelio y acepta a Jesucristo como su único y suficiente Salvador? ¿Cómo respondería alguien que tiene conocimiento y ha experimentado a Cristo estas preguntas? Pues simplemente su visión cambia. ¿Quién es? Es un hijo de Dios. ¿De dónde viene? Viene de Dios. ¿Y a dónde va? Va hacia Dios. ¿Para qué está? Para servir a Dios. El Hijo de Dios tiene una visión clara, tiene un propósito claro y tiene una identidad propia. Es hijo de Dios. Así es. Empezamos a desglosar este pasaje bíblico que leíamos al inicio, Mateo 28, en sus últimos versículos. Pero versículos anteriores a este gran mandato que Jesucristo da a sus discípulos, encontramos este versículo. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Resaltamos este pronombre, ellos. ¿A quiénes se refiere? A los discípulos que estaban con él en su ministerio terrenal, a estos 11 discípulos que se quedan después de que él asciende. Y Jesucristo hace énfasis en esto. Se me ha dado toda autoridad. ¿Quién es quien le proporciona esta autoridad? El Padre. Y Jesucristo en ese mismo instante está ejerciendo esa autoridad que el Padre le ha dado. Porque la siguiente indicación bueno, la indicación que les da a los discípulos en ese momento es, por tanto, vayan y hagan, ejerciendo la autoridad que el Padre le ha dado a Jesucristo, dándosela a los discípulos. Y es que, por tanto, vayan y hagan, es este el mandato que Jesucristo les da. Y buscábamos algunos sinónimos de esta palabra.
orden, mandato, encargo, tarea o comisión. Es lo que Jesucristo les da a sus discípulos. Bien. Como les comentábamos al inicio, estamos colaborando en Discipulado y estamos llevando un libro que se llama Vida Discipular. En él trae una definición que dice que el discipulado desarrolla una relación personal de obediencia a Cristo para toda la vida, y aquí lo subrayamos, para toda la vida. Esta transformará su carácter haciendo semejante al de Cristo, reemplazará sus valores por los valores del reino y le dará parte en la misión de Cristo en el hogar, la iglesia y el mundo. Resumiendo este párrafo, diremos que el discípulo sigue las enseñanzas de Cristo para toda su vida, las aplica y da fruto. Yo les pregunto, ¿ustedes son discípulos de Cristo? ¿Ustedes son sus seguidores? ¿Ustedes siguen sus enseñanzas toda su vida, las aplican y dan fruto? Y volviendo a las mismas tres, cuatro preguntas del inicio: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Nos hablan de una identidad. ¿Quién soy? Decíamos que el Hijo de Dios, el discípulo, el joven cristiano, tiene una identidad propia, es hijo de Dios. ¿De dónde viene y a dónde va? Si decíamos que Él viene de Dios y va hacia Dios, entonces realmente conoce a Dios, tiene una relación personal con Dios, sabe quién es Dios, y el para qué estoy nos habla de un propósito. ¿Para qué está este discípulo en la tierra? ¿Para qué está este joven en la tierra? Así es. Y seguimos desglosando este pasaje que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, y dice así: id y haced discípulos a todas las naciones. Cuando escuchamos la palabra nación, lo primero que viene a nuestra mente seguramente es un país que está definido por un territorio, una moneda nacional, una bandera, un ejecutivo, alguien al frente de este país. Pero cuando se escribía los evangelios, la palabra que ocupan a la hora de transcribir las palabras de Jesús en griego es la palabra etnos, que si hoy tuviésemos que darle un significado en español a esa palabra en griego, la palabra correcta sería etnias. ¿Pero qué es una etnia? Etnia es una población que efectivamente tiene una historia, pero también lo más importante, tiene una cultura, tiene una identidad, tiene su propio idioma, tiene su propia religión. Y al hablar de naciones y bueno, de este concepto etnias, lo primero que también venía a nuestra mente es el versículo en el libro de Hechos, Hechos 1:8, donde Jesucristo igual después de darles esta gran comisión a los discípulos, les da una promesa que recibirían poder para desempeñar esta gran comisión. Y esta promesa que a lo mejor todos siempre tenemos en mente, culmina con esta frase: y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos em, englobarlo con este pasaje que estamos desglosando? Muy bien, cuando hablamos sobre Jerusalén, estamos hablando sobre el mismo pueblo, sobre el mismo hogar, podríamos decir. Judea, estamos hablando sobre los cercanos, los vecinos. Samaria, estamos hablando un poco ya más lejanos, pero también nuestros enemigos. Y el mundo, estamos hablando hasta el extremo, hasta lo más lejano. Hacia allá debemos nosotros ir a esas naciones. Y haced discípulos. Ese es el mandato. Un punto importante que hay que recalcar es cuando hablamos de etnias, tenemos estos dos conceptos: etnias alcanzadas y etnias no alcanzadas. Una etnia alcanzada es aquella que donde ya está formada una iglesia y en esa iglesia ya hay discípulos que pueden crear más discípulos, que están listos para cumplir este llamado que Jesucristo nos hace. Y una etnia no alcanzada es aquella donde aún no hay una iglesia que acepte este llamado. A lo mejor ya hay
algo un poco acerca del evangelio, ya conocen del evangelio, pero aún no hay una iglesia que produzca más discípulos. Siguiendo con el texto, dice, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí quiero resaltar la palabra bautizar, del griego bautizo, que en su traducción al español significa sumergir, hundir, ahogar. Pero hay otra traducción que nos da un poco más la idea de qué es bautizar. Bautizo es el proceso de teñir la tela, es decir, tenemos, por ejemplo, una tela blanca, la sumergimos como Un colorante. la sumergimos en un colorante y cambia de color. Ese es el proceso de teñir esa tela. Ahí nos da un poco la idea de qué es bautizar. Es cuando hay un cambio de identidad. Pero nosotros como cristianos tenemos un antes. Esta identidad para conocernos, para saber que somos hijos de Dios, debemos conocer qué éramos antes, tenerlo claro, para tener esa identidad. Por ejemplo, podríamos decir que éramos borrachos, que éramos rateros, que éramos mentirosos, que éramos hipócritas, cualquier pecado que usted haya pasado en su vida anterior. Pero no solamente queda en ese pecado, sino debemos reconocer realmente de dónde nos sacó el Señor. Éramos hijos del mundo, hijos de Satanás. Practicábamos el pecado, nos complacíamos del pecado, éramos enemigos de Dios, estábamos separados de Dios, teníamos una condenación eterna, una condenación a la maldad, una condenación hacia lo más vil, hacia lo más malo, hacia aquello que íbamos a padecer toda la vida. Nuestro destino era el infierno. No solamente éramos aquellos mentirosos en nuestro hogar, no solamente éramos aquellos borrachos en nuestro hogar, sino éramos los enemigos de Dios, los separados de Dios, y eso debe quedar bien claro en nosotros. ¿Quién éramos antes para que entonces sí podamos teñir esa tela y ser transformados y entonces sí poder decir con toda convicción, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y podemos decir, por ejemplo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces hay una transformación, hay un proceso de teñir la tela y somos diferentes, somos transformados. Éramos enemigos de Dios y ahora somos hijos de Dios. Y entonces podemos también responder claramente la pregunta, ¿quién soy? Soy un hijo de Dios, soy su discípulo, soy santo, soy escogido, soy amado, soy embajador del gran rey. Ya entonces puede haber un cambio en nuestra vida y entonces cuando nos bautizamos no solamente nos sumergimos, sino hay una transformación, pero esa transformación no la hace el sumergirnos, la hace Cristo Jesús cuando habita en nosotros. Y te voy a pedir que si me puedes ayudar a leer este texto. Claro, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, en una traducción diferente, traducción al lenguaje actual, dice así: ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso, anuncien las maravillas que Dios ha hecho. El apóstol Pedro en sintonía con la gran comisión que el Señor Jesucristo da a todos sus discípulos. Y seguimos en este desglose del pasaje, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde encontramos todas las cosas que Jesucristo ha mandado? En la palabra de Dios, en la Biblia. Y es que ahí conocemos y tenemos este conocimiento de quién es Dios. Una definición que nosotros tenemos como iglesia y que es muy bueno siempre tenerla en mente
es Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y subsistencia. Y es que de ahí obtenemos también todos estos conceptos, que Dios es un Dios personal, Dios es uno y es único, Dios es trino, Dios es santo. Y es que qué importante que para poder obedecer la gran comisión que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos que conocer perfectamente quién es Dios para así poder compartir y cumplir esta misión. Y algo muy importante, a la hora de responder esta pregunta, ¿quién es Dios? Es que tengamos el evangelio, presente y lo conozcamos, de una manera muy, relevante. ¿Cómo resumiríamos el evangelio en estas 5 imágenes que tenemos aquí en pantalla? Iniciaríamos con, la creación, la caída del hombre, cuando, por desobediencia escucha otras voces, escucha mentiras de parte de la serpiente y eso lo hace, alejarse de Dios, estar separado de Dios debido a la desobediencia que tuvo. Ellos nos representan a nosotros y es por eso que decimos que la caída del hombre, también nosotros, fuimos separados de Dios a partir de ese momento, la humanidad. En segundo lugar, bueno, la historia de Israel, cuando a pesar de todo lo que atravesaron, tienen que salir hacen el éxodo. ¿Cómo podríamos explicar esta segunda imagen? Pues es simplemente volver a repetir la historia, volver a repetir esa caída. Dios salva, Dios, Dios rescata de la esclavitud al pueblo, pero ¿qué pasa en el desierto? El pueblo desobedece y otra vez Dios ayudando al pueblo, porque Dios ama a su pueblo y el pueblo desobedece. Y es una historia que se repite y se repite hasta que llega la tercera imagen. Listo. Viene a la tierra a enseñarnos cómo debemos hacerlo. La imagen visible de Dios viene a esta tierra, se encarna para caminar con nosotros y mostrarnos el camino correcto. Y no solo eso, sino que Él mismo da su vida por nosotros, para que en su sacrificio, su muerte, todos nuestros pecados pudieran, Él los llevara. Y con su sangre, Él nos limpia. Y no solamente se queda ahí esta gran buena noticia, sino que Él resucita y por lo tanto el pecado ya no tiene poder sobre todos aquellos que ya lo han aceptado. Hay victoria en Cristo Jesús. El pecado no tiene más poder y es así como podemos estar refugiados en la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que debemos enseñar a los discípulos. La gran comisión es ir y hacer discípulos. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero aquí este punto importante, enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Evangelio, ¿quién es Dios? Es lo que debemos enseñar. Siguiendo con esta historia, ahora vamos a hacer esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios? Si ya entendimos que todo este texto, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas. ¿Cuál es el propósito de Dios a través de toda la Biblia? Si nos vamos desde el Génesis 12, con Abraham, dice la palabra de Dios, y haré de ti una gran nación y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una gran nación. Volvemos a repetir esa palabra, este grupo de etnias de todo el mundo. Pero no tan solo se queda en Génesis, podemos ver la historia de Ruth, aquella moabita, cómo Dios tenía ese propósito para las naciones. Con Jonás, allá cuando va a predicar a los asirios, a sus enemigos, Dios tiene el propósito para las naciones. En Isaías 49, cuando habla sobre la luz a las naciones, que Isaías iba a ser ese, ¿cómo podríamos llamarlo? Isaías ¿Profeta? ese profeta a las naciones, Jeremías también, iba a ser precisamente el profeta hacia las naciones. ¿Qué nos habla los evangelios?
la salvación para las naciones. Y en Hechos encontramos que el Evangelio llega hasta lo último del mundo. Y en Filipenses hay un texto muy hermoso, dice que todas las rodillas se doblarán ante el Señor. Todas las naciones doblarán sus rodillas. Y terminamos con Apocalipsis, Apocalipsis 7. Todas las naciones adorarán al Señor. ¿Cómo dice este texto? Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Ujú. ¿Y cuál es la necesidad hoy? ¿Qué es lo que está pasando hoy en el mundo con respecto a ir y hacer discípulos a esta gran comisión? En este gráfico encontramos este concepto de etnias, etnias alcanzadas y etnias no alcanzadas. Recuerdan que cuando es alcanzada es que ya hay una iglesia que está produciendo discípulos que van a producir más discípulos. Aquellas que están alcanzadas únicamente es el 42%. El 42% ya hay iglesias produciendo discípulos. El 17% en este gráfico representa que hay algún progreso, que ya hay una iglesia que está produciendo discípulos. Quizás no son muchas, quizás solamente son pocas personas dentro de de esas iglesias, pero ya se está llevando a cabo este gran mandato que se nos ha pedido. Y tenemos unos números rojos. El 16% son etnias que aún no han sido alcanzadas, que no hay iglesias en esas etnias donde, bueno, no hay iglesias en esas etnias. Y un 25% donde no hay, ni siquiera ha llegado una Biblia debido al lenguaje, no tienen acceso a el Evangelio. Y bueno, y un 15% en el cual no están clasificadas, ni siquiera se sabe exactamente cómo llegar a ese lugar. En México, ¿cuál es la situación en México? ¿Sabía usted que en la República Mexicana existen más de 800, bueno, existen 800 denominaciones de iglesias cristianas? Nosotros, la ICIAR, somos una de estas denominaciones. En México también existen 364 etnias y son 28. 28 es el número de etnias que aún no han sido alcanzadas, en las que aún no hay una iglesia donde haya discípulos que produzcan más discípulos. La pregunta que tenemos hoy para todos ustedes jóvenes que están sintonizando este estudio bíblico es, ¿será posible que no haya 28 jóvenes dispuestos con un llamado específico para las naciones? Que puedan aceptar este reto de cumplir este gran mandato e ir por aquellas etnias que aún no se alcanzan. Preguntémonos realmente, ¿qué está pasando? Ya vimos los gráficos, ya vimos lo que dice la palabra de Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es el problema hoy en día? Los jóvenes están cambiando la frase, la gran comisión, por otra que es la gran omisión. Están cambiando la, la visión que tenía Dios acerca de una misión global, una iglesia global, donde se predique en las naciones, donde se haga discípulos en las naciones por otra iglesia, por otro tipo de filosofía, una iglesia individual, una iglesia de cuatro paredes donde solamente están jóvenes en sus iglesias, toman temas, pero ¿qué está pasando con la gran comisión, con lo que el Señor nos mandó a hacer? Los jóvenes, la iglesia, se está olvidando del propósito, de la visión que el Señor nos puso a cada uno de nosotros y de hacer discípulos a las naciones. Pero hay muchas maneras de apoyar. No solamente es noticia triste, sino es noticia que nos lleva a avanzar. Podemos ir a las naciones, podemos aportar en las naciones, podemos orar por por las misiones, podemos movilizar, podemos hacer grupos. Hay muchas opciones, exactamente. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú?
Realmente ya lo vimos, Dios está interesado en las misiones, Dios está interesado en las naciones. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Somos discípulos de Cristo? ¿Seguidores de Cristo? ¿Estamos listos para obedecer este mandato de ir y hacer discípulos? Culminamos con las preguntas con las que iniciábamos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y para qué estoy? Hablábamos de la identidad. Si somos hijos de Dios, nuestra identidad está firme en lo que Dios nos ha dado. Y parte de esa identidad es cumplir con esta gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hagamos una oración y pidámosle al Señor que si estamos haciendo cualquier otra cosa, que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra visión, que nos ayude a entender realmente quiénes somos, de dónde venimos, de dónde vamos y cuál es este propósito que tenemos en esta tierra. Bendito Padre Celestial, hoy Señor nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos perdón primeramente, Señor, si nuestra visión, si nuestro propósito es diferente al tuyo, Señor. Somos jóvenes, tenemos fuerza, Señor. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos, Señor, a cumplir lo que tú nos has mandado, Señor. Y aun cuando fuéramos ancianos, Señor, la comisión, la gran comisión, el mandato que tú nos has dado es el mismo para todas las edades y de hacer discípulos a todas las naciones. Y ayúdanos, Padre, porque este mundo cada día nos envuelve en sus costumbres, en muchas cosas diferentes a lo que tú nos has mandado. Dirige nuestro corazón hacia ti, Señor. Enséñanos cada día a obedecerte, a tener esa relación personal contigo, a conocerte, porque si somos tus discípulos, debemos enseñar lo que tú nos has mandado, Señor, y de hacer a otros discípulos, Padre. Te pedimos que hables a tu iglesia, que persuada, Señor, que cambies nuestra forma de ser y que nos ayudes a ser semejantes a ti, Señor. Te pedimos que uses, Señor, cada una de nuestras vidas, Padre. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, pues deseamos que este tema haya sido de bendición para ustedes y que recordemos siempre que tenemos una gran misión que cumplir como seguidores de Cristo. Y jóvenes, es el mejor momento invertir nuestra juventud para cumplir esta misión. Dios les bendiga. La paz de Dios. Amén.